Saludos queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hacer un tema muy especial en esta quinta semana sobre lo que son las emociones y cómo estas emociones, al poder regularlas, nos permitirán prevenir cualquier tipo de violencia. Vamos a empezar contando una historia. Y esta historia trata sobre una niña que se llama Susana. El título que le hemos puesto es ¿Por qué siempre debo ser yo? Susana pide permiso para ir a la fiesta de cumpleaños de su mejor amiga. El papá, que está a punto de salir con su mamá a un evento familiar, le niega el permiso y le dice, debes quedarte a cuidar a Mario. Susana le increpa a su papá, es injusto, ¿por qué siempre debo ser yo la que cuida a mi hermano menor? ¿Por qué no le cuida a Gustavo, que es mayor que yo? Él pronto se irá a jugar fútbol con sus amigos y ni ha pedido permiso. El papá responde con énfasis, porque es lo que le corresponde y las órdenes las doy yo. La mamá añade, hija, Gustavo, ¿qué va a saber cuidar al niño? Comprende, por favor. Tu papá tiene razón. Gustavo asintió con la cabeza y no supo ni pudo expresar nada. Susana rechinó los dientes, empuñó las manos, el cuerpo le empezó a temblar, intentó pensar en alguna solución. Se muestra tensa y no supo qué hacer. Cuando se quedan a solas, Susana le grita a Mario, quien estaba en la cocina sacando las tapas de las ollas para jugar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué has desordenado la cocina? Le grita. Recoge todo en este instante. Si no lo haces ahorita, te cae. Por tu culpa me tengo que quedar en la casa. Susana hace un gesto violento con la mano, como si fuera a pegarle. Mario llora y ella le dice, cállate, y ni se te ocurra quejarte porque será peor. Susana, al ver a su hermano llorando, se sobreparó y se quedó pensando. Bueno, esta es la historia de Susana y hay unas preguntas muy importantes que te voy a pedir que puedas contestar. ¿Por qué crees que Susana actúa de esta manera con su hermano mayor? ¿Tú piensas algo positivo o negativo de eso? ¿Porque es que ella está rencorosa? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué otras emociones podemos identificar en Susana y Mario? ¿Cómo afecta la forma en que se relacionan? Si esta situación se mantiene en la familia de Susana, ¿qué consecuencias podría tener? Y por último, ¿consideras justo que sea Susana quien siempre cuide a Mario? ¿Por qué consideras esto? Estas preguntas son muy importantes y son necesarias para poder entender el tema que tenemos ahora y te pido que las contestes en tu cuaderno. Como tú te das cuenta, existen estereotipos acá, bastante marcados, y también existe un grado de violencia muy gran, muy fuerte que se está dando, una violencia de género y posteriormente la violencia de parte de ella contra su hermano, que al fin y al cabo él no tiene la culpa de todo lo que está viviendo. Es un niño y él, si bien es cierto, ella tampoco tiene la función de estar cuidando, él tampoco tiene la culpa. Entonces, a veces se vuelve un círculo vicioso. Como a veces también en los hogares hay gritos y que haya niños que en los colegios terminen acosando o violentando a otros niños producto de que ellos son afectados, son cosas también muy comunes. La idea de lo que hemos visto es un ejemplo que se puede dar cotidianamente. La pregunta está si es correcto o no, justamente si es correcto el análisis de lo que estamos viendo a continuación, ¿no? Entonces, dicho esto, eh, vamos a avanzar con nuestro tema. Las emociones, ¿qué vendrían a ser? Las emociones son todas estas sensaciones de afectividad que tenemos nosotros, a través de las cuales reaccionamos rápidamente ante alguna circunstancia o a través de defensa o a través de sentirnos de una manera en que obviamente nos afecta bastante,
Pero nosotros tenemos una posibilidad que es el poder manejar estas emociones. El manejar las emociones, el percibirlas, el saber qué nos está sucediendo, el comprenderlas en qué momento y poderlas utilizar de la mejor manera, es a lo que le denominamos inteligencia emocional. Esta capacidad en que el cerebro y nuestras emociones, lo racional y lo emotivo, puedan coordinar entre ellos para no permitir que las emociones puedan justamente dominarnos a nosotros en algún tipo de acción que nos esté sucediendo. Hay 3 capacidades básicas para poder establecer relaciones saludables y responsables. Primero, tenemos que llegar a un autoconocimiento, saber cómo somos nosotros, qué características tenemos, qué nos hace diferentes, qué habilidades vamos a tener y también hasta qué defectos vamos a tener, con el objetivo de poder modificarlos si es que nosotros necesitamos modificar sobre ellos. En un segundo punto necesitamos otra capacidad que es la de autorregularnos, que nosotros mismos veamos la fórmula en la cual podemos regular nuestras acciones y no permitir que esas emociones nos puedan alterar a todos nosotros. Y por último, ser autónomos en las decisiones que vayamos a tomar. ¿Sí? Tomar nosotros actitudes o posturas que sean propias nuestras y no sean una copia de otro. Aquí es donde viene a tallar el tema de que son las emociones las que nosotros vayamos a regular y en este caso para que la violencia no se dé debemos comenzar a regular la ira. ¿Se acuerdan que la niña no podía controlar, no sabía qué hacer, entonces la ira le llenaba y cuando se fueron lo único que atacó fue a su menor hermano? Bueno, él no tiene la culpa y no habría necesidad de regularlo, de atacarlo, sino más bien habría que regular. Yo te quise poner esta imagen porque me recuerdo de esta película, un momento en el que tenías a Drac que no sabía cómo controlarse ante la situación que se le venía, era que su hija estaba enamorada de otra persona y estaba llenándose cada vez más de ira y el control no lo pudo tener hasta que logró explotar, ¿no? Entonces la idea es que nosotros podamos regular y controlar justamente esa emoción como es la ira para no permitir que nos invada a todos nosotros. Y ahí viene la pregunta sobre qué cosa entonces es la violencia. La violencia es un grado justamente mayor en que una persona va a dañar intencionalmente a otra persona o a otro grupo de personas y que obviamente la violencia es un grado sumamente alto. Vamos a explicarlo de esta forma. Por ejemplo, la ira es una emoción, la ira es algo natural, viene contigo. Y la ira va a generar estados agresivos, o sea que permite que tú puedas ser agresivo. Hasta la ira y la agresión tú la puedes controlar. Un ejemplo de agresión es que alguien te dice algo malo y tú te molestas y de repente pues pateas la pared, pero no estás pateando a una persona en específico. O dicen algo y tú gritas en voz alta, ¡maldita sea! Y dices algo así. Esas son conductas agresivas. Porque tú no has hecho ningún daño a alguien directamente, simplemente estás actuando de forma agresiva. Cuando tú volteas y le dices, tú tienes la culpa y le tiras un puñete o lo insultas, entonces ya estás generando violencia. Cuando es directamente a una persona, eso es lo que nosotros vamos a llamar como violencia. ¿Cómo se normaliza esta violencia? Bueno, es gracias a los estereotipos que nosotros brindamos. En este caso, viste que a la niña, como era mujer, le decían que ella tenía que cuidar, que ella tenía que estar en la casa, su hermano podía hacer lo que quisiera. Bueno, ya partiendo desde ahí es cuando generamos un daño, porque ninguno de los dos debería tener ni la misma libertad ni las mismas obligaciones. O sea, ¿cómo te explico esto? Más bien que todos sean considerados iguales. Por ejemplo, no porque sea hombre tendría que estar en la calle, también tiene que estar en la casa. Y no porque ella sea mujer tiene que cuidar al hermano, se le puede turnar. Obviamente ella también podría hacerlo. Y aún así, ninguno de los dos debería cuidarlo porque es responsabilidad de los padres. Entonces, la violencia se normaliza cuando en los hogares existe. Un ejemplo que te quería mostrar de normalización de violencia es, por ejemplo, cuando
El fútbol masculino recibe millones de dólares en cada uno de los jugadores, y es un deporte tan igual que cualquier otro deporte, e incluso igual que el fútbol femenino. Y las jugadoras de fútbol femenino que juegan muy bien tampoco ganan esa cantidad de dinero como ganan ellos, ni el 1% de lo que ellos puedan ganar. Entonces aquí tú estás normalizando lo que sería el poder de un género sobre otro, la importancia que se da. Entonces ves a hombres y mujeres mirando los partidos de fútbol masculinos y no ves a hombres mirando partidos de fútbol femeninos. No es algo de su agrado, sienten que no, ese no es un juego como para ellas, y entonces estás normalizando las actitudes o los estereotipos normalmente de género. Y eso es lo que debemos romper. ¿Eres capaz tú de reconocer, por ejemplo, la violencia que sucede en algunos espacios? Ese es el momento de poder darnos cuenta. Yo te aconsejo siempre que puedas darte cuenta de la persona, por ejemplo, con quien tú estás, con quien estás de pareja o enamorado. Si es una persona que es agresivo contigo, entonces puede desencadenar en violencia. Si tiene actitudes, las personas por naturaleza tenemos la agresión, viene con nosotros. La cuestión es que sea continua. Tú te puedes molestar, pero ser agresivo significa que permanentemente estás teniendo actitudes de molestarte por cosas y actuar contra, golpeando la pared, gritando en voz alta, diciendo cosas feas. Entonces, si tienes eso, lo más seguro es que en cualquier momento pueda eso degenerarse en violencia. Si tú tienes esa capacidad agresiva, pero la controlas, entonces eso nunca va a desencadenar en violencia. Porque eso es lo que tenemos que hacer, regular nuestra ira y regular nuestras capacidades agresivas. ¿Cómo rompemos este ciclo de violencia? Justamente tenemos una responsabilidad nosotros en este momento. Nuestros padres no tienen la culpa, sus abuelos tampoco, todos han sido criados de una forma en la que se normalizó la violencia. Como por ejemplo, siempre nos dicen que los hombres tienen que ser caballeros y las mujeres tienen que aceptar. Al hacer este tipo de cosas estás aceptando de que eres inferior a los hombres, en el caso de las mujeres, y que los hombres son superiores. Lo que tenemos que ser hombres y mujeres son gentiles. Ser una persona gentil con el sexo opuesto, seas hombre o seas mujer, y hasta con los de tu mismo sexo. Siempre ser gentil con toda persona por el hecho de ser persona, no porque es mujer y decimos que a las mujeres no se les trata ni con el pétalo de una rosa. Estas cosas deben ir cambiando, deben cambiar por el bien de justamente de toda nuestra sociedad. ¿Cómo prevenimos la violencia? Buscando justamente relaciones igualitarias con equidad. ¿Qué significa esto? De que en algún momento van a haber derechos que están violándose en las mujeres, entonces hay que darle más derechos con el objetivo de que sean igualitarias las cosas. Eso sí, es algo que da el Estado, por ejemplo, un ejemplo tan claro como decir que existe un Ministerio de la Mujer y no hay un Ministerio del Hombre, porque la mujer y otros grupos vulnerables deben ser defendidos por el Estado. Y esa es la forma de buscar igualdad con equidad. ¿Cómo nos afecta la violencia a la sociedad en conjunto? Nos trae problemas a las personas, problemas sociales, convivencia y problemas personales. Muchas de las personas que se sienten afectados por la violencia pueden actuar de forma en la cual ellos actúen hasta contra su persona, sintiéndose muy mal. Y eso es algo que deberíamos tratar de evitar o buscar que no se pueda dar, ¿no? Por último, ¿a dónde puedes acudir en situaciones de violencia? Tienes varios espacios a los cuales tú puedes acudir. Al chat 100, que es por internet, a la central 105 de la policía, al centro de emergencia mujer, que es especial en las comisarías para atender solamente denuncias de mujeres, y a la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente de cada una de las municipalidades de los distritos. Por último, te voy a dejar este cuadro para que por favor lo puedas llenar con estas preguntas de acuerdo a lo que tú vas a encontrar en los números. Y por otro lado, imagina que en algún momento puedas haber actuado con violencia en una situación y contesta estas preguntas si eso imaginariamente haya sucedido. Nos vemos en la siguiente clase.